supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Qué privilegio estar nuevamente hoy en este lugar, ¿cierto? ¿Cuánto nos gozamos? Hace 8 días estuvimos viendo el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Ya casi vamos culminando con las profecías o con el estudio bíblico de esta profecía que fue revelada a Juan allí en la isla de Patmos hace 2000 años. Fueron escritas y han sido preservadas y ahora están para nosotros, para los genuinos creyentes. Así que avanzamos el día de hoy hacia el capítulo 19 del libro de Revelación, el cual se compone de 3 bloques, que es el título del mensaje de hoy. Vamos a ver alabanzas en el cielo, la cena de las bodas del Cordero y el jinete del caballo blanco. De los juicios del tiempo del fin, basados allí en el capítulo 19. Así que si tiene su Biblia puede abrirla, y si no, allí en el monitor están los versículos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, dice Juan: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Entonces encontramos algo aquí ya en este primer versículo. Siempre encontramos que nos dice después de esto. Entonces encontramos que la Biblia sí realmente es cronológica, que el libro de Apocalipsis está cronológicamente escrito, y allí pues Juan está hablando acerca después de esto, pues obviamente el capítulo 18 y los capítulos anteriores que venimos hablando de esta profecía. También encontramos la característica, obviamente, como le digo, que es un libro que está completamente en orden. Dice Juan: después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo. Cuando habla de multitud, está hablando de personas, está hablando de gente. Recuerde que en el capítulo 7 del libro Apocalipsis encontramos allí una multitud que estaba vestida de ropas blancas. ¿Y qué decía esta multitud? Salvación, honra y gloria. Es lo mismo que los verdaderos creyentes deben estar hablando en este tiempo, hablando de salvación, dando la honra y dando la gloria al Señor. ¿En qué? En todo lugar, en todo tiempo, independiente de las circunstancias. No es que solamente adoramos al Señor cuando todo está bien, cuando las finanzas van bien, cuando el trabajo va bien, sino en todo lugar y en todo momento debemos estar adorando al Señor. Aún en las adversidades debemos estar dando honra y gloria al Señor. Apocalipsis 19, 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Cómo son los juicios del Señor? Verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces estudiamos los juicios de Dios en el libro de Revelación. ¿Cuántos juicios vimos o estudiamos? 21 juicios. Estudiamos 7 sellos, estudiamos 7 trompetas y estudiamos 7 copas de la ira de Dios, que son 21 juicios. Luego allí en el capítulo 16 y 17 encontramos la condenación de la gran ramera. Y todos estos juicios que dice el versículo que son justos y son verdaderos. Porque a veces las personas dicen: bueno, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué tienen que venir los juicios? ¿O por qué tendrán que morir tal vez personas en este tiempo? Pero la palabra nos dice que sus juicios son verdaderos y son justos. Recuerde que estos 21 juicios que vimos, ¿para quién son? ¿Para la iglesia de Cristo? No. Son para las personas que en esos últimos tiempos estén sobre la tierra y hayan rechazado la gracia de Dios, que escogieron realmente el camino del mal. Recuerde que Dios ha trazado prácticamente el camino del hombre y el camino de Dios, que es Juan 14:6. Y es lo mismo que dice Deuteronomio 30:19, que lo citamos muchísimo. Mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, lo bueno y lo malo. Y cada uno de nosotros podemos escoger diariamente qué camino escogemos. Pero las personas que rechazan la gracia de Dios, que escogen el camino del mal, pues son las personas que se van a enfrentar a estos juicios de Dios por su rebeldía, por su pecado y por su maldad. Estos juicios del fin del tiempo van a venir sobre la humanidad por causa del pecado. Pero lo bonito es que la iglesia, recordemos que la iglesia en el capítulo 7 fue arrebatada, fue llevada allí al cielo.
Entonces encontramos, además de estos 21 juicios, el juicio y la destrucción de la gran ramera, de su sistema babilónico, religioso, apóstata, pagano, y un sistema que es completamente ecuménico. Así que esos juicios son verdaderos y son justos, y aunque parezcan severos, son los juicios de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 3. Otra vez dijeron, ¿quiénes? La gran multitud. Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Este humo que está hablando acá fue lo que estudiamos en el capítulo anterior, que veíamos el humo de su incendio. ¿Recuerda en la enseñanza anterior que estábamos hablando acerca de esto? Apocalipsis 19, versículo 4. Y los 24 ancianos, ¿recuerda quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes? Ayúdenme por favor. Los 12 apóstoles del Señor y las 12 cabezas de las 12 tribus de Israel. Esto se lo voy a corroborar cuando lleguemos en 2 semanas al capítulo 21, porque en el capítulo 21 sí nos habla claramente de lo que yo le estoy diciendo, ¿correcto? Entonces dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. ¿Recuerda quiénes son los 4 seres vivientes? Son los 4 serafines. ¿Qué hicieron ellos? Dice que se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Apocalipsis 19, versículo 5. Y salió del trono de Dios una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. ¿Qué tenemos que hacer los siervos de Dios? Alabad al Señor. Es un mandamiento de Dios. Nosotros los seres humanos fuimos creados para la alabanza y adoración de nuestro Dios. Dice, y a los que teméis, así como pequeños como de grandes. El Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Aún las aves del cielo. ¿Usted se ha dado cuenta que en las madrugadas, entre 5 o 6 de la mañana, las aves del cielo, ¿qué hacen? Ellos destellan todo su esplendor, porque ellas están alabando realmente a su Creador. Y es lo que dice la Biblia, todo lo que respire, alabe al Señor. Y si lo hacen las aves de los cielos, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que estar adorando al Señor. También dice que los que teméis, no habla de los que tienen miedo de Dios. Cuando habla de los que teméis, habla de los que tienen reverencia por las cosas de Dios, tienen sujeción, viven una vida de obediencia, una vida de oración, que sujetan su matrimonio a la perfecta voluntad de Dios. Esos son los que teméis su nombre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Dice Juan, y oí como la voz de una gran multitud. Recuerde que multitud tiene que ver con gentes, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Quién reina? ¿La Virgen del Carmen? No, el que reina es el Señor Dios Todopoderoso. Hemos visto en estos versículos que están dando honra, gloria y alabanza a Dios. ¡Qué maravilloso! Apocalipsis 19, 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Por qué tenemos que alegrarnos? Han llegado las bodas del Cordero. En el capítulo 19 encontramos ya que comienza como a resplandecer esa luz. Viene allí las bodas del Cordero, viene el jinete del caballo blanco, viene el reino milenial, vienen las cosas preciosas de Dios, porque desde el capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 18 estuvimos viendo que se desataban los juicios de Dios. Y aquí ya encontramos en el capítulo 19 la gloria realmente de Dios. Y aquí nos habla de las bodas del Cordero, y es algo que se va a celebrar allí en el cielo. Y sabe, usted y yo fuimos invitados. ¿Y cómo recibimos esa invitación? Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo como único y como suficiente Salvador. Así que prepare su mejor pinta, porque vamos a ir a las bodas del Cordero. Amén. Y es más, la Biblia dice que el Señor mismo nos vestirá de lino finísimo. Prepárese. Entonces tenemos que vivir una vida de obediencia. Es como cuando un familiar se va a casar, ¿cierto? Y nos invitan unas semanas antes. ¿Qué hacemos? Hacemos los preparativos, las mujeres van al salón, se nos gastan el dinero, ¿cierto? Se arreglan sus uñas. No, eso sí es verdad. Su cabello, se ponen hermosas.
Y uno de hombre pues se pone el primer traje que encuentre. O sea que se preparan, y es lo que la iglesia tiene que hacer, vivir preparada para esas bodas del Cordero, porque es un evento celestial. Así que esto no es una fábula, no es un cuento, sino es un evento celestial y un evento ciertísimo, los cuales los creyentes debemos estar anhelando. Las bodas del Cordero, allí están registradas, aquí en el capítulo 19. Pero pregúntele al que dice creer en Dios a su manera, o al religioso acerca de esto, a ver qué te dice. ¿Qué te va a decir? No, eso es pura fábula, yo no creo eso. Yo creo en Dios a mi manera. Y no es, recuerde que no es a la manera nuestra, sino es a la manera de Dios. Y nosotros debemos creer como dice la Escritura. Y la Escritura nos está hablando el día de hoy de las bodas del Cordero que están por venir, los cuales nosotros debemos vivir preparados, vivir cada día como si fuera el último día. Estos días estuve en un funeral, me llamaron a presidir un funeral de una persona pues no cristiana, pero me pidieron el favor y yo fui allí a esa funeraria y expuse el evangelio del Señor Jesucristo. Y lo que hice allí con estas personas fue confrontarlos con el evangelio del Señor Jesucristo. Y les quiero contar algún paréntesis. En ese funeral, yo sin saberlo, habían dos personas, dos hermanos que llevaban más de 30 años que no se hablaban, se odiaban. Pues estaba cada uno en su esquina, pues yo realmente no sabía, pero yo estuve hablando el evangelio, hablé del perdón, hablé del amor. Cuando terminé de ministrar allí en ese funeral, yo le dije a las personas que si alguien quería pues expresar unas palabras, y una persona, un hermano de estos, llorando, se quebrantó y le pidió perdón a su hermano, porque habían tenido una ofensa. Su hermano se había quedado con su esposa, imagínense el dolor tan tremendo, y se pidieron perdón allí en esa funeraria y se abrazaron. Y toda su familia lo que hizo fue realmente pues en humildad pues aplaudirles. Entonces fue algo maravilloso. Eso es lo que hace el evangelio del Señor Jesucristo, y eso es lo que hacemos nosotros cuando predicamos las buenas nuevas de salvación. Entonces sí ve que sí hay necesidad de que vayamos y prediquemos el evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque hay mucha necesidad fuera de la iglesia y tenemos que ir y predicar. Y fue algo maravilloso. Y al terminar este funeral, allí una de las personas que me invitó se acercó y me dijo: lo felicito, unas palabras muy preciosas, muy bonito su mensaje. Y le dije: pues no es mi mensaje, es el mensaje de la Biblia, es el mensaje del Señor Jesucristo. Y fue algo maravilloso. Entonces les quiero contar eso, ¿correcto? Entonces aquí en el versículo también nos habla de las bodas del Cordero y dice que su esposa se ha preparado. Recuerde que la esposa es conocida actualmente como la novia del Cordero, que es la iglesia. Y no es una iglesia específica, sino es la iglesia a nivel mundial, la iglesia que ha vivido conforme a la Escritura, que ha aceptado el plan de salvación, que predica la Biblia y que habla de las buenas nuevas de Dios. Entonces la novia del Cordero actualmente es la iglesia. Recuerde, cuando el Señor venga por su iglesia, lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia, viene por la novia. ¿Para llevarla a dónde? A las bodas del Cordero. Sigamos. Siguiente bloque habla de la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y son verdaderas. Gracias. Entonces está hablando acerca de los que son bienaventurados, los que son llamados a las bodas del Cordero. ¿Quiénes verán a Dios? En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos tienen un corazón limpio? Amén. Y si no lo tiene, puede lavarlo a través de la sangre del Cordero. Limpiarlo con la palabra. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ahí está la clave. Este es el mejor detergente celestial que hay para lavar los corazones, para lavar las vidas de las personas, para que un día nosotros podamos ser dignos y estar ante la presencia de Dios allí en las bodas del Cordero. Así que estas palabras son fieles y son verdaderas, es lo que está diciendo aquí el versículo. Como decía de los juicios, que los juicios del Señor son justos y son verdaderos, ahora también dice acá que las bodas del Cordero, estas palabras son fieles y son verdaderas. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice Juan, présteme atención: yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién se postró?
Juan, ¿ante quién? Ante el ángel. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y él me dijo, está hablando el ángel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a la Virgen. Adora a los santos. Correcto. Recuerde que es que el pastor a veces lee mal. Muchas gracias. Dice, adora a Dios. ¿Sí ve ese gran principio que nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Que tenemos que adorar es a Dios en espíritu y en verdad. Juan obviamente estaba asombrado de la revelación de lo que le estaba diciendo este ángel, y él se postró. En el libro de Apocalipsis en dos ocasiones Juan lo hace acá y lo hace en el capítulo 22. Dice que se postra para adorar al ángel, y el ángel inmediatamente le exhortó y le dijo, no lo hagas. ¿Sabe por qué el ángel le dijo esto? Porque el ángel conocía de mano lo que había pasado antes de Adán y Eva, de la gran rebelión que hubo en el cielo. ¿Por qué? Porque un querubín grande llamado Lucifer o llamado Luzbel recibió la adoración, y eso fue lo que lo llevó a rebelarse contra Dios. Por eso este ángel fue cuidadoso y le dijo, no lo hagas, adora a Dios. Entonces encontramos este principio que nos dice la Biblia claramente, que tenemos que adorar es ¿a quién? A Dios, en espíritu y en verdad, no a las imágenes, no a los santos, no a María, sino únicamente al Señor nuestro Dios. Apocalipsis 19:11. Aquí entramos al tercer bloque de esta enseñanza, que es el jinete del caballo blanco. Apocalipsis 19:11. Entonces, dice Juan, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿De quién pensamos que está hablando? Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Muy bien. Recuerda que en el capítulo 6 nos hablaba también de un caballo blanco, y ese jinete, ¿a quién hacía referencia? Al anticristo. Me gusta que estén atentos de la profecía bíblica, porque muchos cristianos confunden, muchas personas confunden, piensan que el jinete que aparece en Apocalipsis 6, capítulo 1, que ese jinete es Cristo, pero no es Cristo, sino es el anticristo. ¿Por qué les digo esto? Ya les había explicado, pero recuerde que antes de Cristo, ¿quién viene? El anticristo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses 2 nos habla que antes de la venida del Señor Jesucristo, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya la tenemos en el mundo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces nosotros posiblemente, por lo que podemos estudiar por la escritura, sí vamos a ver al anticristo. Muchos puntos de vista o denominaciones dicen que no, que la iglesia será arrebatada antes de que comiencen todos los eventos finales. Otros dicen que la iglesia será arrebatada a la mitad, y otros dicen que será al final, que será un mismo evento, la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos, por lo que estamos estudiando, que obviamente sí, la iglesia va a pasar hasta el capítulo 6 de Apocalipsis. Ya lo estudiamos, recuerda que ya lo estudiamos. La iglesia va a pasar por ahí, pero allí en el capítulo 7 la iglesia ya dice que Juan la vio en el cielo. Entonces claramente este jinete nos lo está describiendo aquí en este versículo. Apocalipsis 19:12 nos da una descripción más clara. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Nos está dando una descripción clara, celestial y poderosa, lo que no hacía en Apocalipsis 6 con el otro jinete, ¿correcto? En el otro jinete solo decía que tenía un arco sin flechas, pero aquí sí nos está dando una descripción clara de que es el Señor Jesucristo. Vamos a ver si esto es verdad. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué nos dice Juan 1:1? Ayúdame con la siguiente cita, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra, así que cuando tú y yo vamos a la palabra, estudiamos la Biblia, estamos viendo al Señor Jesucristo.
Por eso los discípulos le decían a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Él les decía: tan necios sois que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces yo hoy en día le puedo decir, cuando tú y yo vamos a la Escritura y vemos la palabra y estudiamos, estamos viendo al Señor Jesucristo, ¿correcto? Porque Él es el verbo hecho carne, y es lo que nos dice acá Apocalipsis 19:13, que estaba vestido con una ropa teñida en sangre. ¿Por qué en sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El mundo está conmemorando la entrada triunfal a Jerusalén, donde hace más de 2000 años ciertísimamente el Señor Jesucristo entró allí, y donde pocos días fue arrebatada su vida, y donde hubo derramamiento de sangre. Lo que vamos a ver el día Viernes Santo. Si usted tiene el tiempo y puede venir, aquí lo esperamos. Si va a viajar, muchas bendiciones, mucha prudencia, y nos vemos el siguiente domingo, ¿correcto? Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes serán estos ejércitos celestiales? Pueden ser ángeles, pueden ser serafines, pero también es la multitud vestida de ropas blancas. Cuando estamos hablando de este jinete, estamos hablando de la segunda venida visible del Señor Jesucristo. ¿Cuántos escuchamos de la segunda venida de Cristo? Correcto, aquí nos está hablando de la segunda venida de Cristo, donde dice la Biblia que todo ojo le verá. O sea que va a ser visible a los 4 ángulos de la tierra. Los noticieros de ese día, CNN y las cadenas que conocemos, van a estar transmitiendo ese majestuoso evento, pero se van a estar lamentando por haber rechazado al unigénito Hijo de Dios, porque cuando viene el Señor allí en esta segunda venida, ya vienes allí a la batalla de Armagedón, y ya viene con la iglesia del Señor Jesucristo. Así que estos ejércitos también estaban vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y en caballos blancos. Fuimos lavados por la sangre del Cordero. O sea que Él quitó nuestro pecado, apuntó nuestros nombres en el libro de la vida. Y aparte de eso nos dio, venimos en caballos blancos. ¿Cuántos han montado en caballo? Yo no, jamás. Pero vamos a tener un caballo blanco. ¿Glorioso es el Señor? Amén. Apocalipsis 19, versículo 15. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que dice la palabra que Él va a regir con vara de hierro. Viene después de su segunda venida, después de esa batalla de Armagedón, viene a gobernar el mundo. En el capítulo 20, que es la próxima enseñanza, vamos a ver el reino milenial, donde el Señor va a reinar durante 1000 años. Algunos estudiosos dicen que ese reino ya se cumplió, otros dicen que aún se está cumpliendo, y nosotros podemos ver que no se ha cumplido. En 8 días vamos a ampliar un poquito más acerca de los 1000 años. Apocalipsis 19:16, para continuar con nuestra enseñanza del día de hoy. Recuerde que ya vamos culminando con el estudio del libro de Revelación. ¿Para cuántos ha sido de bendición este estudio? Amén. Correcto. ¿Sí ves? Lo que nos ha permitido es que podamos tener un panorama mucho más amplio acerca de las profecías del tiempo del fin, y que nosotros no tengamos miedo, sino que cuando miremos el libro Apocalipsis veamos que es un libro esperanzador, y que podamos compartirle y hablarle a otras personas acerca del fin de los tiempos, acerca del Señor Jesucristo y de lo que se viene. La gente que debería tener temor es la gente que vive alejada de Dios, pero el genuino creyente, el verdadero creyente que camina conforme a la Escritura, es una persona que se debe gozar con las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué nombre tiene? Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Claramente este atributo le corresponde únicamente al Señor Jesucristo. Él es Rey de Reyes, o sea que está sobre todos los gobiernos, y es Señor de Señores. El Señor Jesucristo es un Señor en todo su esplendor, porque todos los que estamos acá hemos venido por amor del Señor, porque nos trajo con lazos de amor.
Él no nos trajo a la fuerza, ni ha doblegado nuestra voluntad, sino como Él es un Señor, Él se ha mostrado como ese Señor. Y ese Señor que es salvador, ese Señor que es perdonador, ese Señor que es galardonador, y que cada uno de nosotros deberíamos rendir nuestras vidas. Si el mundo entero rindiera su vida a Cristo, tendríamos posiblemente un mundo mucho mejor. Apocalipsis 19:17, dice Juan: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. No está hablando de las bodas del Cordero, está hablando de una cena donde va a haber mortandad por causa de los juicios, y está convocando este ángel allí a las aves del cielo. Esos son aves de rapiña. Actualmente, en la actualidad, hay mucha migración de aves de rapiña que están allí migrando allí a la nación de Israel. ¿Casualidad? Es lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que los eventos finales se van a desatar allí en Medio Oriente. Todo comenzó en Medio Oriente, comenzó allí en esa nación, y todo va a terminar allí. Y muchas aves, como le digo, muchas aves de rapiña de todo el mundo han emigrado allí a esta parte de Israel. Usted lo puede ver allí en los documentales, en allí donde ve multitudes de aves que están migrando allí. Ya vamos a ver para qué son. Apocalipsis 19:18. ¿Para qué? Para que coman carne de reyes. Recuerde que cuando hablamos de reyes, está hablando de gobernantes del mundo. Dice carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Nos está haciendo un énfasis de la última batalla final que se va a desatar sobre la tierra, donde va a ir este anticristo con estas naciones en el último tiempo, y van a ir allí contra esta nación de Israel. Y allí se van a enfrentar aparentemente contra el Señor Jesucristo, porque para eso descendió el Señor Jesús. ¿Y quién piensa o quién pensamos que va a ganar? El Señor Jesús. Y si lo sabemos, ¿por qué el hombre hoy en día desestima la palabra de Dios? Porque cuando el hombre rechaza a Dios, se está levantando contra Dios. Hay gente que dice: a mí no me hable de Dios, a mí no me hable la Biblia, yo no voy a ser evangélico, yo no voy a ser religioso. Pues se están levantando realmente contra Dios. Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia. ¿Quién es esa bestia? ¿Recuerda? El diablo, su anticristo, el último sistema que se va a levantar en el mundo, que es ese último imperio dictador. Recuerde, le he dicho durante todos estos mensajes que lo que está pasando actual en el mundo es propicio para que haya una reunificación mundial. Posiblemente se alíe la OTAN, la ONU, la Unión Europea. Todos estos gobiernos se vayan a aliar, porque es lo que estamos viendo. Ahorita hay una desestabilidad en el mundo, más que todo en Europa, y posiblemente haya una reunificación, y posiblemente, como hemos estudiado, de ahí se levante un cuerno pequeño, que la Biblia refiere a ese cuerno pequeño como el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, y hará esa alianza mundial, una alianza anti Dios. Y vi a la bestia y a los gobernantes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Una guerra del bien contra el mal. Es la batalla final que va a haber sobre el mundo. El bien contra el mal. Y siempre va a prevalecer el bien. Por eso es que usted no debe cansarse de hacer el bien. En todo momento, no se canse. Porque hay gente que dice: es que yo siempre soy bueno, siempre ayudo a las personas y siempre me pagan mal. ¿Cierto? A veces escuchamos eso. Pues no se canse de hacerlo, porque a su tiempo vamos a recoger. Y eso, cuando hacemos las cosas bien, hacemos las cosas en el orden de Dios, es cuando podemos decir que Dios está con nosotros, que Dios habita en nuestros corazones. Porque vemos que estamos en un mundo de caos, de maldad. En los colegios, es triste la maldad que hay en los colegios ahora. Los jóvenes consumiendo o haciendo retos, consumiendo estupefacientes y respetando a los profesores.
los jóvenes agarrados con los otros jóvenes. Esta generación que estamos viendo es una generación mala y perversa. Y es lo que dice la Biblia. Anoche hablábamos con mi esposa acerca de esto. Y realmente, aunque nos duele ver la situación que está viviendo el mundo, pues a nosotros nos debe sorprender, porque finalmente es lo que dice la Biblia, es lo que realmente está allí escrito. Pero también nos dice la Biblia que cuando veamos todas estas cosas, dice que no nos desanimemos, sino que sabemos que nuestra redención está cerca. O sea, como dijo Jesús en Mateo 24:6, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y dice la Biblia que estos son principios de dolores. O sea, que tiene que suceder. Claro que tiene que suceder. Recuerda que por muchos años yo les he dicho que la situación no va a mejorar. ¿Y ha sido verdad o ha sido mentira? Ha sido verdad. Yo quisiera decirle lo contrario. Tranquilos, hermanos, que el otro año el dólar va a subir, va a estar la economía, Fico o Petro van a cambiar nuestra nación, va a venir prosperidad, pero recuerde que ningún gobernante va a cambiar nuestra nación. El que realmente cambia vidas es el Señor Jesucristo cuando viene a la vida de una persona. Y aunque el mundo vaya hacia el estanco, tú y yo sí podemos ser mejores personas. Tú y yo sí podemos tener mejores familias en Cristo. Tú y yo podemos tener mejores hijos. Esta mañana estaba Isaac acá y estaba Santiago. El uno estaba estudiando música y, para sorpresa de sus padres, el joven Isaac estaba aquí entronándose y dando un mensaje como todo un pastor. Por ahí tengo el video. Se lo voy a enviar a la familia. Qué bonito que nuestros jóvenes tengan eso en su corazón. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ustedes no están perdiendo el tiempo, están sembrando en sus hijos, porque un día posiblemente cuando ellos crezcan van a ser una generación muchísimo mejor, y no la generación que estamos viendo. Porque la generación que estamos viendo, tristemente, es una generación mala y perversa. Y eso es consecuencia de una vida sin Dios. Así de sencillo. Cuando una familia saca a Dios de su corazón, saca la Biblia de su vida, van a haber consecuencias. Y esa consecuencia tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la rebeldía que se ve. Por eso vivamos para Dios. La decisión que tú y yo hemos tomado por Cristo es la mejor decisión que hemos tomado. Los felicito a los que están acá. Felicito a los hermanos que siguen estas transmisiones. Felicito a cada persona que estudia la Biblia, que estudia la palabra de Dios, que sigue un sano y un correcto evangelio, que escudriña las escrituras, que una persona que se congrega continuamente. Esa es la característica de un verdadero creyente. Porque tristemente hay creyentes que ya no se volvieron a congregar y dicen: y yo creo en Dios, pero están creyendo a su manera, porque han dejado de lado la palabra de Dios. Eso es apostasía. Recuerde que la apostasía es apartar el oído de la verdad. Cuando dicen: no, como que yo ya me las sé y no necesito ir a escuchar un predicador, pues eso se llama soberbia y rebeldía, porque necesitamos de Dios. Gloria al Señor por las iglesias, por los remanentes que Dios ha permitido en el mundo, por permitirnos ejercer este ministerio, y es un ministerio que es bíblico. Continuemos. Así que va a haber una gran batalla, una batalla del bien contra el mal. Recuerde que Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Entonces, ¿quieres estar con Dios o quieres estar en contra de Dios? Tú decides. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Está hablando que este personaje, al fin de los tiempos, allí en el capítulo 19, antes de entrar en el reino milenial, esta bestia fue apresada. Por eso es que nosotros como iglesia no hacemos guerra espiritual, porque los que hacen guerra espiritual atan al diablo. ¿Se ha escuchado? Atamos al diablo, matamos al diablo. Pues la Biblia no enseña eso. Aquí dice que el mismo ángel, el mismo Señor, dice que la bestia fue apresada. ¿Quién la apresó? El Señor. No ningún cristiano, no ningún pastor.
Dice, y también con ella el falso profeta. Recuerda que este falso profeta lo estudiamos allí en Apocalipsis 16, versículo 13. Ese falso profeta tiene que ver con el falso líder religioso y económico. Y dice que aquí fue también apresado el anticristo y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Vimos la marca de la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis 13, 16 y 17. Vimos una marca que dice que el anticristo, que el sistema del anticristo hacía que a todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender a menos de que tuviese dicha marca. Recuerdan que esa marca tiene que ver con el sistema económico del fin del mundo, del fin de los tiempos. El dinero físico tiene los días contados, va a desaparecer y todo se va a manejar electrónicamente. Y recuerde que ya los países desarrollados, entre ellos Suecia a la cabeza, ya no manejan dinero físico, sino tienen un microchip para poder controlar la humanidad. O sea que todo eso nos indica que posiblemente sí somos la generación del fin de los tiempos. Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día ni la hora, pero las señales, por las cuestiones que están pasando en el mundo, podemos analizar y podemos creer que seamos esa generación. Ojalá estuviera equivocado, pero creo fielmente que podemos ser esa generación. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Présteme atención, dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este lago de fuego que habla, se lo voy a mostrar en el capítulo 20, en el capítulo 21 un poquito más, pero le quiero decir que no es el lugar de tormento que hay actualmente, que se llama el Hades o el infierno, porque la Biblia nos dice en el capítulo 20 y 21 que el Hades y el Seol dice que van a ser echados al lago que arde azufre y fuego. Ese es el destino final. La Biblia nombra este lugar, el lago de fuego, pero no nos dice dónde queda. Posiblemente sea un inframundo, no lo sabemos, pero dice que aquí la bestia y el anticristo y el falso profeta fueron echados vivos. Allí es el lugar y nunca más saldrán de allí. Y vamos a ver que en el capítulo 21 también el diablo va a ser el capítulo 20 también va a ser echado allí el diablo por la eternidad. ¿Y sabe quién más van a estar allí en ese lago de fuego por la eternidad? Los incrédulos, los abominables, los que rechazaron la gracia de Dios. Tú decides a dónde quieres estar por la eternidad. Eso le decía a estas personas en ese funeral el día martes allí. Yo les decía, la muerte no termina aquí en un cajón. Simplemente ese es el comienzo de una eternidad. Y una eternidad sin Dios. Por eso sí que vale la pena vivir para Dios. Porque el día que partimos ¿para qué? Para estar a la presencia de Dios. Los creyentes, porque los no creyentes, una persona que muere sin Dios automáticamente desciende allí al Seol, al infierno, y luego va a ser la segunda resurrección y va a ser llevado a un juicio. Esto lo vamos a ver en nuestros últimos dos estudios del libro Apocalipsis. Capítulo 20 y 21 nos habla de la primera muerte, segunda muerte, primera resurrección y segunda resurrección. Yo creo que más de uno aquí ya tiene conocimiento de eso, pero si usted no tiene conocimiento, así que no se pierda las dos siguientes enseñanzas de los dos próximos domingos. Ahora sí, Apocalipsis 19, 21, que es el último versículo de la enseñanza del día de hoy, una enseñanza corta pero sustanciosa. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Está hablando de estos gobernantes, de estos ejércitos, que al final de los tiempos, en esta batalla final, estas aves de rapiña van a comer todas estas carnes.
Lo que vemos ahorita en Ucrania, que es triste, en las calles muertos, tanto de civiles, tanto como de soldados rusos y ucranianos, no es nada comparado a lo que va a pasar en los últimos días. Las aves de rapiña se van a saciar, es lo que dice la Escritura. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y terminamos con el último versículo que hemos terminado nuestras enseñanzas, Apocalipsis 22:7. Dijo el Señor hace 2000 años: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hace 2 días fue esta declaración del Señor Jesucristo, que el tiempo estaba cerca. Y si hemos estudiado durante estos casi 3 meses el libro de Apocalipsis, donde nos dice que el tiempo está cerca, que los juicios son fieles, que los juicios son verdaderos, ¿cómo tenemos que vivir? Arrepentidos, reconciliados con Dios. Por eso lo insto como pastor, como amigo, como hermano en el Señor, a que se congregue, a que venga a la iglesia, a que tenga su Biblia, a que la estudie, a que usted le pueda compartir a otras personas del Señor Jesucristo, porque los juicios están cerca. El Señor está a la puerta. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Jesús, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Vivamos la vida de Dios, amados hermanos. La vida de Dios no es una vida aburrida, es una vida de alegría, de gozo, de obediencia, donde hay paz en nuestros matrimonios, donde hay paz en nuestras vidas. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Damos gracias al Señor nuevamente por este espacio, por este tiempo que nos permite, por su palabra. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, Dios, por este día. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, por este estudio que tú nos has revelado, Dios. Te pedimos perdón, te pedimos compasión, misericordia. Te pedimos que preserves nuestros nombres en el libro de la vida y que nunca jamás lo borres de allí, Padre. Te lo pedimos de todo nuestro corazón y te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Dios, te alabamos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le pido por favor que se siente por un momento. Hoy tenemos la cena del Señor. Hablábamos en la enseñanza de las bodas del Cordero, de esa gran cena. La Biblia también nos dice allí en 1 Corintios 11:23, nos habla de la institución de la cena del Señor. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Entonces encontramos allí en la palabra que la cena del Señor es un mandato bíblico que tenemos que hacer los creyentes. Y lo hacemos que en memoria del Señor. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Los genuinos creyentes. En el caso de los niños, digamos, si tú crees, Isaac, ¿tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador? Puedes tomar la cena, porque se trata de eso. Es algo que hacemos simbólicamente, pero es algo que dice la Biblia que un día estaremos en las bodas del Señor celebrando con el Señor Jesucristo, por el que derramó su sangre en el Calvario. Así que tome la cena, ya vamos a orar. Paciencia con la esposita. Esto es sencillamente un jugo de uva y un trozo de pan. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. O sea que en el nombre del Señor Jesucristo comemos este pan.
Dice asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que en memoria de lo que el Señor hizo en la cruz hace 2000 años, tomamos esta copa. Gracias te damos, Señor. ¿Cuántos se gozan? Un día vamos a estar allí en las bodas del Cordero. Padre precioso, Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias por permitirnos, Señor, en este mandato tuyo, tomar esta cena. Creemos, Padre, fielmente que tú derramaste tu sangre preciosa por cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre precioso, tu palabra también dice en 2 Corintios 9:7, dice: cada uno de como propuso en su corazón. Dice: no por necesidad ni con tristeza, porque tú amas al dador alegre. Padre, en esta mañana, Señor, levantamos una ofrenda. Te damos gracias, Señor, por este lugar que tú nos has permitido. Gracias, Señor, por que nos has provisto, Señor, porque nos permites continuar con esta obra, Dios. Hoy presentamos esta pequeña ofrenda delante de ti. Lo hacemos, Señor, por obediencia. Lo hacemos libremente, sin opresión, sin ninguna manipulación, Señor. Creyendo, Dios, de que los recursos son necesarios para poder seguir extendiendo la obra tuya. Te damos gracias en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo grandemente. Sí, Dios.